Capítulo 7. Tu calor. No sé cuánto tiempo había pasado. Sentía un dolor horrible en todo mi cuerpo y un frío espantoso. No podía moverme, mis extremidades estaban congeladas. Miré a mi alrededor. La nevada había aumentado de intensidad, tanto que ya no podía ver en dirección a mi casa. Intenté levantarme, pero no pude. Mi cuerpo estaba inmovilizado y no sentía una de mis piernas. El miedo recorrió todo mi ser. Comencé a sentir pánico. Podría morir aquí, congelada. Mi Lea, mi pequeña Lea, sola en casa. Sé que Frin no me dejará. Cuando vea que no estoy, me buscará, pero no sabrá dónde encontrarme. Todo mi cuerpo comenzó a sufrir fuertes espasmos por el frío. Hacía tiempo que no sentía ninguna de mis piernas. Moriría aquí, congelada, a pocos metros de mi hogar. Miré hacia el cielo y solo podía ver la nieve blanca cayendo, y después de todo, no parecía una mala forma de morir. «Becky», escuché la voz de Frin. «Beck, ¿dónde estás?» Se estaba metiendo en la tormenta por mí. «Frin», mi voz salió en un susurro tembloroso. Reuní todas mis fuerzas para gritar más fuerte. «Frin». «Beck, Becky, ¿dónde estás? Habla». La escuchaba tan cerca, pero no podía verla. «Becky, acá, Frin». Volví a gritar usando todas mis fuerzas. «Becky». Había llegado a mi lado. «Beck, Dios, ¿qué tienes?» Se arrodilló a mi lado y se llevó las manos a la cabeza. «¿Qué te duele? ¿Te sientes bien?» Podía notar la desesperación en su voz. «No, ayúdame», supliqué. «Ok, espera». Intentó levantarme, pero no pudo. Comenzó a quitar la nieve que me cubría. «Santo Dios, espera, Beck, te sacaré». Pude sentir cómo movía mis pies y un dolor punzante recorrió mi pierna derecha. «Me duele», me quejé. «Lo sé, cariño, espera». Dejé de sentir la punzada en mi pie y vi cómo la escalera caía a un lado mío. «Te moveré. ¿Puedes pasar tus brazos por mis hombros?» «Creo. Me pesan», contesté al sentir mis brazos entumecidos por el frío. «Solo inténtalo, cariño». Levanté los brazos y la sujeté. Ella me levantó pasando sus brazos por debajo de mis piernas y mi espalda. Me había levantado sin mayor esfuerzo. «Tengo frío», le dije, escondiendo mi rostro en su cuello. Ya te tengo. Vamos a la casa». Frin me llevaba en sus brazos a través de la nieve. Había nevado tanto en esos pocos minutos, o solo Dios sabe cuánto tiempo estuve inconsciente. Miré hacia abajo y vi cómo los pies de Frin se hundían en la nieve fresca. Todo mi cuerpo sufría espasmos fuertes y casi no sentía los dedos de mis manos, completamente entumecidos por tenerlos tanto tiempo expuestos al frío. Lo mismo con mis piernas. Podía escuchar el esfuerzo que Frin estaba haciendo para llevarme de vuelta a casa a través de la nieve. Estoy segura de que estábamos a solo metros de mi hogar, pero aún no podía verla. «Tranquila, cariño, ya casi llegamos. Estarás bien. Solo aguanta». Eran las palabras de consuelo que me decía mi morena. Sentí que subíamos unos escalones y vi que estábamos llegando a la terraza. Frin se las ingenió para abrir la puerta corrediza mientras me llevaba en brazos y entramos al interior de la casa. Aunque el ambiente estaba caliente, no era suficiente. Seguía sintiendo un frío intenso en todo mi cuerpo. «Te llevaré a tu cuarto», me dijo cruzando la cocina y el pasillo, avanzando rápidamente hacia las escaleras. El de mis padres», dije mientras mis dientes castañeaban sin control. «¿Segura?» «Sí, chimenea». Todo mi cuerpo temblaba sin parar. Subió las escaleras conmigo en brazos y abrió la puerta del cuarto. Luego me puso en la cama con una delicadeza extrema, como si fuera lo más frágil del mundo. Rápidamente comenzó a cubrirme con las sábanas, que estaban un poco polvorientas por la falta de uso desde la muerte de mis padres. El cuarto, además de ser el principal,
contaba con un calentador y una gran chimenea. Frin encendió el calentador y luego hizo lo mismo con la chimenea. ¿Y Lea? Pregunté con preocupación, pensando en mi pequeña. Está bien, Beck, está durmiendo en su cuna. Me sentí un poco más tranquila al escuchar eso, pero mi cuerpo seguía congelado, aunque podía ver el fuego ardiendo en la chimenea. Frío, repetí, esperando que Frin entendiera que aún no entraba en calor. Lo sé, cariño, lo siento, tendré que usar el truco más viejo del libro. Sentí como sus manos empezaron a quitarme el abrigo y luego la blusa. El frío golpeó mi piel, dejándome solo con el sostén. Luego, con cuidado, sacó mis botas y pantalones, dejándome únicamente en ropa interior. A pesar del frío, mis mejillas comenzaron a arder. Frin me había desvestido con facilidad y luego me cubrió de nuevo con las sábanas. Cerré los ojos, esperando poder entrar en calor. La ropa fría y mojada por la nieve ya no estaba en mi cuerpo, lo cual fue un gran alivio. Sentí como la cama se hundía de nuevo. Me giré y vi que Frin se metía junto a mí. Me abrazó con fuerza, frotando mis brazos con sus manos para intentar calentarme. Aunque estábamos en ropa interior, lo único que importaba era que su calor comenzaba a devolverme la sensación en el cuerpo. Tomó mis manos entre las suyas y las acercó a su boca. Pude sentir su tibio aliento en mis manos, lo cual fue reconfortante. Sus ojos cafés se encontraron con los míos mientras seguía frotando mis manos para calentarlas. Poco a poco, volví a sentir mis dedos. «Abrázame», me pidió Frin acercándonos más. Sin pensarlo 2 veces, me abracé a ella, sintiendo cómo el calor de su cuerpo comenzaba a calentar el mío. Sus brazos continuaron frotando mi espalda, calentándome lentamente. Nos acercamos más, pero no había otro propósito más que mantenernos cálidas en medio del frío. Me separé un poco para mirarla a los ojos, y ella, al notar mi confusión, me sonrió. «Después te explico. Ahora solo cálmate y caliéntate, cariño», dijo suavemente, dejando un cálido beso en mi frente antes de abrazarme de nuevo. Me dejé abrazar por Frin y escondí mi rostro en su pecho. Una sonrisa tonta apareció en mis labios al pensar que, durante todo este tiempo, me había llamado cariño. Era un apodo muy afectuoso, algo inusual viniendo de ella. Lentamente, comencé a sentir el calor regresar a mi cuerpo, mientras Frin seguía acariciando mi espalda, ayudándome a entrar en calor. Finalmente, me quedé dormida frente a aquella hermosa chimenea de piedra, abrazada a una chica que tanto me gustaba, en la cama de mis padres. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando miré por la ventana ya era de noche. La nieve acumulada cubría gran parte del cristal. Sentía el calor de la chimenea en mi cuerpo, pero especialmente el calor del cuerpo a mi lado. Frin aún me abrazaba, brindándome su calor y protección. ¿En qué momento habíamos terminado en esta posición? Ella me abrazaba por la espalda y podía sentir sus brazos entrelazados alrededor de mí con cierta posesividad. Levemente, me giré para verla. Estaba tan hermosa dormida, con la luz tenue de la chimenea delineando sus finas facciones. Era bella así, descansando, sin preocupaciones ni fantasmas del pasado. Tan joven y radiante. Acaricié suavemente su mejilla y ella comenzó a parpadear. Sentí un poco de miedo de que me descubriera observándola, admirándola y se apartara de mí, pero aún así no retiré mi mano. «Hey». Su voz ronca y suave me calentó aún más, no solo el cuerpo, también el alma. «Hey», le respondí. «¿Cómo te sientes?». Llevó sus manos a mi rostro, examinándolo con cuidado. Como una paleta helada bajo el sol», sonreí, y ella también lo hizo. «Bueno, parece que tu sentido del humor sigue intacto». Sus labios rozaron mi frente.
Ahora en serio, ¿cómo te sientes? Me duele todo, especialmente la pierna, dije con sinceridad. Cuando te quité la ropa, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Vi varios moretones, sobre todo en tu espalda. Hice una mueca al moverme y apoyar mi pie derecho en la cama. ¿Qué pasa? Mi pie, respondí. Déjame ver. Se levantó sin vacilar, con su ropa interior puesta. Llevaba un sostén negro y un boxer ajustado del mismo color. Levantó las sábanas que cubrían mi pie. Oh, parece que solo es una torcedura. Le pondré hielo para bajar un poco la inflamación. No, no te vayas, no aún. Todavía siento frío, dije, mintiendo un poco. Solo quería tenerla un rato más a mi lado. Claro, respondió mientras se volvía a sentar en la cama y me abracé a ella. ¿Qué hacías afuera?, preguntó con suavidad. Una de las ventanas del establo estaba abierta y azotaba fuerte. Quería cerrarla, dije, abrazándola fuertemente, mientras escondía mi cabeza entre su cuello y su pecho. Ese lugar se había convertido en mi favorito. Tuve miedo, dijo en voz baja. Cuando regresé y no te vi, la tormenta era fuerte. Lea estaba dormida en el suelo, pero tú no estabas en la casa. Lo siento, le respondí. No lo vuelvas a hacer, dijo, tomando mi rostro entre sus manos y mirándome directo a los ojos. Sus labios estaban a escasos centímetros de los míos y su tibio aliento acariciaba mis labios, aún sensibles por el frío. Iba a volverme loca si no te encontraba. En serio, me preocupaste. ¿Por qué?, pregunté, hipnotizada por su cercanía. Porque eres importante para mí, tú y Lea. ¿Por qué?, volví a preguntar. Porque las quiero, Becky. Mi corazón comenzó a latir de manera irregular. Me quiere, ella me quiere. Yo también te quiero, le respondí. No lo vuelvas a hacer, no puedo perderte, no puedo perderlas. Sus ojos café se veían cristalinos. No sé cómo se han metido tan dentro de mí. Sentí como sus labios rozaban los míos y mi corazón se detuvo por un instante. Cerré los ojos, disfrutando de la sensación de sus labios apenas tocando los míos. Pero a veces siento que no está bien, que no debería ser así. ¿Por qué?, pregunté en un susurro, con los ojos cerrados, solo sintiendo su calor. Porque no soy para ti. Eres tan pura, tan noble, tan sincera, tan buena. Tú también lo eres, Frin. No, no lo soy. No merezco ser feliz. Abrí los ojos para ver el dolor reflejado en su rostro. Déjame a mí decidir eso, dije, poniendo mis manos sobre las suyas. Déjame ayudarte a sanar tus heridas internas y que sea el tiempo quien decida por las dos. Ya me has sanado bastante sin saberlo. Déjame seguir haciéndolo, las dos podemos. Te quiero, Becky, me dijo, antes de que yo misma tomara la iniciativa y la besara. No me rechazó, al contrario, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura, acercándome más a ella. Mis brazos rodearon su cuello y el beso se volvió más profundo, más apasionado. Nuestros labios parecían moverse en perfecta sincronía, como si lo hubiéramos hecho desde siempre. Sentí su lengua rozar suavemente la mía, y el beso se volvió aún más intenso. El calor en mi cuerpo subió considerablemente. Sus manos se situaron en mi cintura y caderas, acariciándolas suavemente. «Beck», dijo separándose un poco, «No me digas que esto no está bien, porque está muy bien», le respondí rápidamente. «Escúchame, hermosa», dijo, acariciando mis mejillas y deslizando su pulgar por mi labio inferior. «Hay mucho de mí que no sabes». Intenté interrumpirla para decirle que eso se descubriría con el tiempo, pero no me dejó continuar. «Y tal vez nunca te lo cuente. Quizás nunca lo sepas todo de mí. Soy mayor que tú, y entiendo si eso te hace dudar. Becky,
Si de verdad quieres intentar lo que sea que esto es, tendrás que aceptarme con mis enigmas. Tal vez nunca conozcas toda mi historia, pero quiero dejarla atrás, en el pasado. La miré a los ojos. Lo que sé de ti es lo que me has mostrado, y eso es lo que realmente me importa. No te prometo que no te haré preguntas, pero espero que seas sincera conmigo en la medida de lo posible. Te quiero, Frin, y quiero que estés a mi lado. Gracias por aceptarme, susurró, y volví a sentir sus dulces labios sobre los míos, en un beso lento y lleno de sinceridad. Succionó suavemente mi labio inferior antes de sonreír. Durazno. Abrí los ojos y la vi relamiéndose los labios, con los suyos aún cerrados. Creo que será mi nueva fruta favorita, junto con los rollos de canela y manzana. No pude evitar sonreír al ver lo linda que podía ser Frin. Llevé mis manos a sus mejillas y volví a besarla, abrazándome a ella. El mío es el melón, dije después de saborear sus labios, y las gardenias con jazmín y un toque de vainilla. Ella se rió y me abrazó, dándome un beso en la coronilla. Dime, ¿no me vas a preguntar? ¿Preguntar? ¿Preguntar qué? No estaba segura de a qué se refería. Creo que mi confusión se reflejó en mi rostro. Sobre eso, me dijo, levantando las cejas y dirigiendo la mirada hacia abajo. Ah, eso... ya sé, eras un hombre y te estabas haciendo el cambio. Por eso no quieres que hable de tu pasado, dije en tono juguetón. ¿Qué? Preguntó algo alterada, separándose de mí. Es broma, respondí riendo. Supongo que eres intersexual, ¿no? Sí, respondió volviendo a abrazarme. ¿Cómo lo sabes? He leído algunas cosas, le contesté, refugiándome mejor en sus brazos. Aún podía sentir algo de frío. Sabes, fui a la universidad. Lo sé, cariño, perdón. Es solo que mucha gente se altera o se sorprende. Soy bastante inteligente, respondí, feliz. Ya lo sabías, ¿no? Me miró con una ceja levantada. Sabías que lo tenía. ¿Qué? No. Bueno, sí, no es algo fácil de esconder. Iba a responderme algo, pero en ese momento Lea comenzó a llorar. Espera, iré por Lea. Vi cómo Frin salía de la cama y se ponía unos pantalones y una sudadera antes de salir de la habitación. El llanto de Lea desapareció en un instante. Seguramente Frin ya estaba con ella. Mientras esperaba, observé el cuarto en el que estábamos. Aún tenía fotos de mis padres y todo seguía intacto, como si algún día ellos fueran a volver y reclamar sus cosas. Como si, en algún momento, llegaran a la puerta y dijeran, todo fue una confusión, estamos bien. Pero sabía que eso no sucedería. Ellos ya no volverán. Quizás es hora de avanzar, de dejar ir ciertas cosas. Siempre vivirán en mi corazón, pero tal vez esta podría ser mi nueva habitación. Salí de mis pensamientos cuando las chicas de ojos hermosos entraron al cuarto. Mi pequeña Lea tenía sus brazos bien aferrados al cuello de Frin, mientras ella calmaba sus sollozos con dulces palabras al oído y algunos suaves besos en su corta cabellera castaña. Aquí está mamá, ¿ves?, le decía Frin, llegando hasta la cama. La dejó sobre esta, y mi hija se lanzó hacia mí, cayendo de rodillas frente a mí. Creo que estuvo inquieta porque no te había visto, dijo Frin. ¿Qué tiene mi bebé?, pregunté, acariciando a mi hija, que estaba fuertemente abrazada a mí. Tú notaba, me explicó entre sollozos. Perdón, mi vida, pero ya mamá está aquí. Te amo. Yo también te amo, mi vida. Le di un beso a mi pobre pequeña, que estaba angustiada por su madre. Iré por hielo para ese pie, dijo Frin, volviendo a mirar mi pie, que ahora estaba algo hinchado y rojo cerca del tobillo. ¿Puedes moverlo?, me preguntó. ¿Ahora también eres doctora? ¿Algún otro secreto?, dije con humor. Muy chistosa. A ver, muévelo, respondió. Me dolía,
pero sí podía mover el pie de lado a lado y de arriba hacia abajo. Bien, solo es una fea torcedura. Si no baja la inflamación tendremos que ir al doctor mañana, me advirtió. Voy por el hielo. Frin salió y quedé sola con mi pequeña, que ahora estaba sentada ahorcajada sobre mi estómago, jugando con mis manos. Lea todavía llevaba su pijama de la mañana. Miré el reloj en la mesita de noche de mi padre y aún funcionaba. Marcaba las 3 de la tarde, pero la tormenta de nieve hacía parecer que era mucho más tarde. «Aquí está», dijo Frin entrando con una bandeja. «Dado que nos saltamos el almuerzo y estoy segura de que estas 2 hermosas castañas mueren de hambre, me tomé la libertad de traer un poco de fruta y chocolate caliente. Y para la señorita, su biberón de leche». Frin dejó la bandeja junto a mí y Lea rápidamente tomó una fresa, llevándola a su boca, sonriendo al sentir el jugo en sus labios. «¡Ah!», grité sorprendida al sentir algo frío en mi pie derecho. Era la bolsa de hielo que Frin había traído. «Lo siento. Debí avisar», dijo, con una expresión de culpabilidad en sus ojos. «Está bien. Solo no lo esperaba». «Mira, te traje esto», me extendió una camiseta. «Tal vez no debas andar por ahí en paños menores», dijo, mientras mis mejillas se sonrojaban al recordar que había dormido con Frin en ropa interior. «Gracias». «¿Me dejaron fruta?», preguntó mientras se sentaba a nuestro lado. Lea le ofreció su fresa mordida, llevándola a sus labios. «Gracias, hermosa», dijo Frin, comiendo de la fresa. Mamá fue afuera sola», dijo Lea. «Sí, fue afuera sola. Tienes que cuidarla, Lea». «Yo la cuidaré», respondió con seriedad. «Muy bien, mi hermosa niña». Frin le dio un beso en la cabeza. «Lea, ¿te gustaría que fuera tu mami de verdad?», preguntó de repente Frin, y dejé caer la uva que llevaba a mi boca. «Sí», gritó Lea feliz. «¿Me dejas estar con tu mamá?». «¿Estar?». Lea parecía confundida. «Sí, abrazarla, darle besitos». «Ya lo hacen», respondió Lea con tranquilidad. No entendía exactamente a qué se refería Frin, pero me pareció muy tierno que le pidiera permiso a mi hija para estar conmigo. «Entonces ya no tienes excusas. Pero, ¿me tendrás paciencia?», preguntó Frin, con una mezcla de inseguridad y esperanza en su voz. «Toda la del mundo», dije, queriendo incorporarme para besarla, pero ella me detuvo. «Tu pie». «Vale», respondí, volviendo a recostarme en la cama. Entonces sentí sus labios sobre los míos. Fue un roce tan fugaz que me pregunté si era real. No fue hasta que escuché la risa de Lea que abrí los ojos. Lea tenía una mirada cómplice con Frin y sonreía. «Haré algo rico para cenar. Cuida a mamá, ¿sí?». Frin besó su frente y luego la mía. «Ya regreso». Pasó cerca de 1 hora y yo jugaba con Lea en la cama. Cada vez que hacía algún movimiento brusco, mi pie me dolía terriblemente. Sabía que no debía moverme mucho. La casa comenzó a llenarse con el delicioso aroma de la comida de Frin. Finalmente, recordé que había un televisor en el cuarto de mis padres y lo encendí para ver algo. «Hey, mira lo que encontré en ese botiquín sin fin que tienes», dijo Frin, levantando una especie de pomada y un vendaje. «Es un antiinflamatorio», me explicó. «A ver cómo está eso». Levantó la bolsa de hielo y el pie se veía un poco menos hinchado. «Espera aquí, ya vuelvo». «No, Frin, yo quería salir a correr un rato», le dije con sarcasmo. «Estoy entrenando para un maratón». «Muy graciosa, señora Armstrong», respondió con un tono frío. Me asusté, pensando que quizá había arruinado el avance que habíamos hecho en nuestra relación hace unas horas. La vi volver con un envase y unas toallas. «¿Qué es?», pregunté. «Compresas de agua caliente. Ayudarán ahora que ha bajado la hinchazón», dijo, colocando una compresa sobre mi pie. Sentí el calor expandirse en mi piel y me quejé. «¿Está muy caliente?»,
Levantó la compresa y luego acarició mi tobillo. No, no es eso, solo que no esperaba el calor. De acuerdo, solo un rato, ¿sí? Luego te lo vendaré. Claro, respondí, notando que Frin seguía algo seria. Huele delicioso. Sí, bueno, la comida estará lista en poco tiempo, respondió de forma igualmente fría. Frin. Ella levantó la vista de mi tobillo y me miró a los ojos. Estás molesta. Fue una broma eso de que quería caminar. Lo sé, solo me preocupo. Debí estar aquí y no buscando esa tonta camioneta, frunció el ceño. ¿Qué hubiera pasado si no llegaba? Bob no es tonta. Está bien, es tonto, dijo con una sonrisa. Frin, fue una idea tonta mía subirme allí. Sí, eso también, dijo, mientras retiraba la compresa y comenzaba a aplicar la pomada en mi pie. Sentía una punzada de dolor cuando tocaba cierto punto, pero podía percibir la delicadeza en su tacto. Finalmente terminó de vendarme. No lo muevas. No, doctora, respondí con una sonrisa. Frin volvió a salir de la habitación sin decir nada. Dios, ¿esta mujer era bipolar o qué le pasó mientras estaba en la cocina? Finalmente, puse una película de caricaturas de Navidad en la televisión. Después de todo, en 2 semanas sería Navidad. Aquí está la cena. No sé cómo era posible que ya fueran las 7 de la noche, pero así era. Frin había llegado con 3 bandejas, sopa con rodajas de pan francés y agua para acompañar. Gracias, dije mirando la sopa. No era muy amante de las sopas, pero sabía que todo lo que Frin cocinaba era delicioso. ¿Qué están viendo?, preguntó Frin, mientras acomodaba mi bandeja y colocaba unas almohadas en mi espalda para que estuviera cómoda para comer. Lea estaba a su lado con su propia bandeja, y la sopa de Frin estaba en el suelo, ya que parecía que le daría de comer a Lea primero. «¡El Grinch!», gritó Lea, recordándome que estábamos viendo el Grinch. «Genial, me encanta», dijo Frin, soplando la cuchara antes de acercársela a Lea, quien, absorta en la televisión, abrió la boca sin darse cuenta y comió con una leve sonrisa. La sopa era realmente deliciosa, y todavía me preguntaba cómo Frin lograba convertir algo tan simple en algo tan sabroso. Al terminar la cena, Frin se acomodó mejor en la cama, pasando su brazo sobre mis hombros mientras me acariciaba. Lea estaba entre nosotras dos, con los pies apoyados sobre mi abdomen y la cabeza descansando en el pecho de Frin, concentrada en la televisión. Cerca de las 8 de la noche, Lea se quedó dormida, aunque había pasado casi todo el día durmiendo. ¿Quieres que te lleve también a la cama?, preguntó Frin cuando volvió al cuarto tras dejar a Lea en su cuna. No fue hasta entonces que me di cuenta de que estaba en el cuarto de mis padres. Casi lo había olvidado, dije mirando todo con nostalgia. No, creo que me quedaré aquí. Es hora de que tome este cuarto para mí. Es hora de dejarlos ir en paz. Creo que es lo más sano, respondió Frin, posando su mano en mi frente. ¿Te sientes bien? Sí. No tienes temperatura. Eso es bueno, ¿no?, pregunté. Sí. Bueno, yo... Parecía un poco nerviosa, aunque mantenía su expresión seria. No me digas que vas a dormir en otro lado. No sé si debería. Por favor, no me dejes, supliqué suavemente. Yo no... Por favor, insistí, viendo cómo sus músculos se tensaban. De acuerdo, iré a bañarme. Aquí hay un baño, dije señalando la puerta a mi derecha. No sé si está bien, respondió algo incómoda. La verdad, yo también lo entendería, pero se tiene que empezar en algún momento. Como te sientas más cómoda, le dije sin querer presionarla. Frin volvió al cuarto con ropa en las manos y una toalla verde. También traía unos envases, probablemente su shampoo y jabón para el cuerpo. Entró al baño y momentos después comencé a escuchar el agua correr. Unos 20 minutos más tarde,
Frin salió con un pantalón largo de lana y un polo sin mangas, todavía con la toalla enredada en su cabello. «¿Qué tal tu pie?», preguntó sentándose en su lado de la cama. «Mejor mientras no lo mueva». «Si sigues así, el lunes al doctor», me advirtió. «Sí, mamá», respondí en tono de broma. «¿Quieres dormir?». «Es muy temprano», dije, pero la noté seria. «Frin, ¿estás bien?». «Sí, yo...». «Si no te sientes cómoda, lo entiendo, y está bien si lo que pasó antes no te interesa tanto», dije, notando el dolor en sus ojos. «No, no es eso. Es solo que no es fácil para mí. Tenme paciencia. Sé que es mucho pedir, sobre todo si no te explico nada». «Lo intento, pero tal vez no estés lista aún», dije, sintiendo una punzada de dolor en el pecho, sorprendida por lo rápido que me había encariñado con ella. «Oh, cariño», dijo, abrazándome con fuerza. «Perdóname, no quiero lastimarte. Te quiero, Beck, y quiero esto, porque solo tú has logrado aliviar un poco el dolor que llevo dentro. Antes de conocerte, me sentía vacía, como si solo existiera por inercia, pero gracias a ti he vuelto a sentir». Sus labios rozaron los míos y sentí una explosión de emociones. Era un beso lleno de amor, profundo y sincero. «Eres lo mejor que me ha pasado en los últimos 3 años», dijo, acariciando mis mejillas. «A veces siento que no te merezco. Eres increíble, hermosa, sincera, trabajadora, una madre ejemplar, y yo solo soy yo, con todos mis errores. ¿Por qué te menosprecias tanto?», dije, girándome para estar frente a ella, a pesar del leve dolor en mi pie. «Eres una persona maravillosa. No sé qué te pasó antes, pero eso no te define. Eres buena, generosa y bondadosa». Le di un suave beso en los labios. Esta vez, Frin tomó mi labio inferior con cuidado y lo acarició. Se sentía increíble ser besada por ella. Una sensación cálida y reconfortante llenó mi pecho, como si hubiera encontrado algo que siempre había estado destinado a mí. El beso comenzó a intensificarse poco a poco y nuestras lenguas se encontraron con suavidad. Frin se colocó sobre mí y sus manos recorrieron mi cintura y caderas con delicadeza, mientras las mías se enredaban en su cabello. Sentí como sus manos se deslizaban suavemente bajo la camiseta que me había dado, tocando mi piel con una calidez que me hacía sentir segura y querida. Sus labios dejaron un rastro de besos por mi cuello y no pude evitar dejar escapar un suspiro. Mis caderas, casi por instinto, buscaron más cercanía con su cuerpo. El calor entre nosotras crecía y me sentía envuelta en una sensación de conexión profunda. Frin continuaba besándome y acariciando mi piel con ternura, como si estuviéramos descubriendo algo juntas, paso a paso. El mundo exterior desaparecía con cada caricia y beso que compartíamos. Su respiración era tranquila, aunque llena de emoción, mientras sus labios volvían a encontrarse con los míos. Frin me hacía sentir viva, me hacía olvidar todo lo demás, y sabía que este momento era nuestro, lleno de amor y pasión, sin prisas, solo dejándonos llevar por lo que sentíamos. «Rayos, Beck, ¿qué haces conmigo?». La voz de Frin, agitada y baja, reflejaba la intensidad del momento. «Esto está tan mal», dijo, escondiendo su rostro en mi cuello y dejando un suave beso que me hizo suspirar aún más fuerte. «No está mal», respondí como pude, sintiendo sus besos y caricias en mi cuello. «Sí lo está. Hace solo un par de horas éramos jefa y empleada, amigas, y ahora estamos aquí, así». Frin me dejó un último beso y luego se dejó caer a mi lado. Su respiración era rápida, al igual que la mía, como si hubiéramos corrido un maratón. «Lo siento. Está bien. Tal vez solo deberíamos ver la TV», dije, tratando de calmar la situación. «Sí, tienes razón», respondió pasando su brazo por mis hombros mientras yo me acurrucaba a su lado. «Esto sí se siente bien.
Sí, Frin besó mi cabello, aunque llevamos tiempo haciendo esto. Nuestro subconsciente sabe más que nosotras, respondí con una sonrisa. Definitivamente, hermosa, dijo, volviendo a besar mi cabello. Pasó alrededor de 1 hora, y Frin seguía muy concentrada viendo una película de comedia. Cada vez que reía, mi cuerpo se movía junto con el de ella, pero nunca dejó de abrazarme, como si temiera que me escapara. En cierto momento sentí la necesidad de ir al baño, así que empecé a moverme lentamente en la cama, queriendo levantarme. El dolor en mi pie era intenso, pero lo intenté de todos modos. «¿Te duele? Te ayudo», dijo Frin con tanta ternura que no pude evitar sonreír mientras mordía mi labio. «Lo siento, no quería molestarte, solo quería ir al baño». Ella se levantó tranquilamente de la cama, caminó hacia mi lado y, sin esfuerzo, me levantó en sus brazos. «Hey», me quejé sonriendo, «¿puedo caminar?» «No, no puedes», respondió, girándose conmigo aún en sus brazos. «¿Cómo es que eres tan fuerte?», le pregunté sorprendida. «Ya ves, cariño», dijo, mientras me llevaba al baño y luego me bajaba con suavidad. Noté la duda en sus ojos. «Puedo hacerlo sola, con un pie», le respondí adivinando su pregunta. «Llámame cuando termines, te llevaré de vuelta a la cama». No era fácil, pero pude hacerlo. Era incómodo balancearme en un solo pie, pero logré arreglármelas. Mientras estaba frente al espejo del lavabo, algo llamó mi atención. «¿Pero qué rayos?», susurré al ver mi reflejo. Mi cuello estaba lleno de marcas rojas. Algunas eran leves, pero una, en particular, era bastante notable. «¡Qué intensidad!», pensé. Ahora tendría que pensar en cómo ocultarla. «¡Ya!», grité cuando terminé de lavarme las manos. Frin entró al baño, y cuando me miró, sus mejillas se pusieron de un rojo intenso. Al seguir su mirada, me di cuenta de que solo llevaba puesta la camiseta, y mis mejillas se sonrojaron al notar lo visible que estaba todo. «Frin, me canso», dije, sacándola de su ensimismamiento. «Sí, lo siento», respondió rápidamente, volviendo a tomarme en brazos y llevándome de nuevo hasta la cama. «Sabes, no me siento bien, quiero descansar», dije, abrigándome bajo las sábanas. «¿Puedes seguir viendo la TV?» «No, también descansaré. Ha sido un día mentalmente agotador. Hoy no había necesidad de esperar a que el sueño nos venciera y nuestros cuerpos se buscaran en medio de la confusión. Hoy podíamos abrazarnos sin temor, sabiendo conscientemente que ambas habíamos desarrollado sentimientos profundos, imposibles de ocultar. Los brazos de Frin rápidamente me rodearon, su delicioso aroma me envolvió y el latido de su corazón terminó por arrullarme hasta dormir. No necesitaba nada más para sentir paz. El destino la había traído hasta mí y sabía que sería para siempre. Los rayos de sol me molestaban en los ojos. Pestañeé varias veces antes de abrirlos bien. Aunque la luz me incomodaba, lo que realmente llamó mi atención fue una sensación firme tras de mí. Al parecer, alguien estaba más despierta que yo. Sonreí al recordar la conexión especial que habíamos compartido la noche anterior. Me acurruqué más cerca de su cálido cuerpo, disfrutando de su cercanía. Al parecer ella también lo notó, porque me abrazó aún más fuerte y movió mi cabello para darme un suave beso en el cuello. «Buenos días», dijo con esa voz suave y algo ronca que tanto me gustaba. «Muy buenos días», respondí sintiendo una sonrisa formarse en mi rostro. «Oh, santo». De repente, Frin saltó de la cama. «¿Qué pasa?», le pregunté confundida. «Lo siento, es que a veces pasa», dijo, cubriendo su entrepierna, claramente preocupada por su reacción. Yo no pude evitar reírme. «No me importa, Frin, sé que es natural». «Pero yo», respondió, con las mejillas de un encantador color carmesí. ¿Cómo podía ser tan adorable? «Iré a preparar el desayuno», dijo,
claramente incómoda mientras se alejaba apresuradamente. El desayuno fue magnífico. Era la primera vez en mucho tiempo que tuve un hermoso domingo. Cuando me cansé de estar tanto tiempo en la cama, Frin vino a buscarme para llevarme en brazos a la sala. Después del almuerzo, Frin nos abrigó muy bien a Lea y a mí y salimos al exterior para disfrutar de la nieve. Frin y Lea cazaban copos de nieve con sus lenguas. Verlas interactuar juntas era hermoso mientras yo me balanceaba en la mecedora, observándolas. Todo pasaba por una razón, y estaba segura de que Frin llegó a mi vida por una buena razón. Me ayudó, y ahora yo la estaba ayudando a sanar sus heridas internas. Cuando Frin llegó, parecía perdida, desorientada y derrotada, pero ahora reía y disfrutaba de la vida. «Creo que es suficiente», dijo Frin sentándose a mi lado con Lea en brazos. «Ya está más que roja». Era cierto. Las mejillas de Lea estaban rojas de tanto reír y del frío, y su nariz se veía tiernamente enrojecida. «Tú también estás roja», le dije señalando su nariz. «Cuando Lea crezca, haremos muñecos de nieve», dijo Frin. Mi corazón comenzó a latir fuertemente en mi pecho, sintiendo la emoción. Frin estaba pensando en el futuro, y en ese futuro estábamos Lea y yo. «Bueno, pero para eso falta», dije, tomando a mi pequeña Lea entre mis brazos. «Sí, pero solo será un par de años. Por ahora es hora de irnos arriba. Primero la princesita», dijo, tomando a Lea en sus brazos y llevándola con cuidado. Al final del día, terminé siendo cargada por Frin por toda la casa, a la sala para ver TV, a la cocina para comer, al baño para que me pudiera duchar y finalmente a la cama para dormir. Creo que no necesitará más ejercicio por el resto de su vida. El día terminó tan hermoso como había comenzado, entre los brazos de Frin, mientras respiraba su deliciosa fragancia y me perdía en el café de sus ojos. Era lunes y había logrado convencer a Frin de que me dejara ir a trabajar. Mi pie estaba mucho mejor, aunque todavía tenía una gran zona morada que se extendía por todo el tobillo y el talón. La única forma de que me dejara ir fue con la condición de que ella iría conmigo y conduciría. El día anterior, el oficial Cliff había llamado para avisar que la carretera ya era transitable. «¿Lista?», preguntó Frin entrando en mi nuevo cuarto. «No», me giré indignada, frunciendo el ceño. «Bien, nos quedamos todos entonces». «Tengo que trabajar», protesté. «Entonces te llevo». «¿Alguien te ha dicho que eres muy terca? Creo que te prefiero obediente, como antes». «Anda, no seas resentida», dijo mientras deslizaba sus brazos por mis piernas y me levantaba en el aire. «Me prefieres como sea», respondió con una sonrisa llena de vida. No tuve más remedio que ir con Frin, quien insistía en sobreprotegerme. Cuando llegamos a mi tienda, todo parecía igual que siempre, solo que esta vez estaba muy bien acompañada. Frin me dejó sentada en una silla frente al mostrador, mientras Lea corría feliz por el suelo. «Iré a la farmacia a ver si encuentro algo para tu pie», dijo Frin. «Mami». Lea salió corriendo tras Frin, lo cual siempre era un espectáculo hermoso de ver. «Buenos y hermosos días, guapa». Jim, como cada día, entraba en mi tienda con su habitual energía. «Hola Jim, ¿cómo estás?» «Bien, pero tú, ¿qué tienes?», preguntó al verme sentada con la pierna derecha levantada. «Un tonto accidente en casa». «Déjame adivinar, ¿enfermera particular?», preguntó con una sonrisa pícara. «Algo así», mordí mi labio, dudando si debía contárselo o no. «¿Qué hicieron?», preguntó Jim como si me leyera la mente. «¿Cómo sabes que pasó algo?». «Te delatas sola y, claro, esa marca en el cuello», dijo, señalando la bufanda que llevaba para intentar cubrir las marcas. Finalmente, me rendí y confesé. «Nos besamos». «Seguro que besa como los dioses»,
dijo Jim con una sonrisa traviesa. «Calla, tonta», respondí riéndome. «Pero estoy segura de que no es solo eso con esa marca. Habla». «Tenías razón, hemos empezado algo», confesé. «No te creo». Jim se sentó frente a mí, con los ojos bien abiertos. «Ella es muy especial en todos los sentidos. Solo estamos intentándolo, viendo cómo van las cosas. Y dime, ¿cómo lo hace? ¿Despacio o con intensidad?», preguntó, divertida. «Santo Dios, contigo no se puede», dije, fingiendo estar molesta. «Vamos, necesito esos detalles. Mi vida es muy aburrida y puedo vivir un poco a través de ti», respondió haciéndose la dramática. «Vale, pero no hablaré de mi vida privada», contesté todavía en tono de broma. «Ajá», me acusó señalándome con el dedo. «Así que tienes vida privada. Cuéntame ahora». «No, pero Dios me ha hecho delirar y aún no ha pasado nada», admití suspirando. ¿Delirar? Ni con Nop me sentí así. Frin solo me besaba y sentí como si el mundo girara a mi alrededor. Es como si cayera por el agujero de Alicia. «Vas a tener el mejor momento de tu vida», dijo Jim con una sonrisa cómplice. Justo en ese momento la campanilla de la puerta sonó, y tanto Jim como yo miramos hacia la entrada, algo sonrojadas. «¡Oh, padre! ¡Hola!», dije, tratando de ocultar mi nerviosismo. Allí, parado frente a nosotras, estaba el sacerdote del pueblo. Por eso te decía que tendrás el mejor momento. Creo que me voy», dijo Jim, claramente avergonzada. «No tienes que irte, Jim Lucknam», dijo el padre Felipe, un español radicado en el pueblo. «Por cierto, hace mucho que no te confiesas, ¿no? Algo me dice que tienes mucho que contar». Jim abrió los ojos con sorpresa y tragó con dificultad. Aunque era un poco alocada, todos aquí respetábamos mucho al padre Felipe. «Sí, iré por la tarde», dijo, incómoda. Bueno, quiero las verduras de siempre», dijo el padre, cambiando de tema. «Claro», respondí, lanzando una mirada acusatoria a Jim antes de girarme para buscar las verduras. Pero al bajar el pie, recordé mi golpe cuando una punzada recorrió todo mi tobillo. «Yo las busco», dijo Jim rápidamente, aprovechando para escapar de la mirada del padre. «¿Entonces todo bien, Becky?», preguntó el padre mientras Jim se alejaba. «Sí, solo tuve un pequeño accidente. Nada grave», respondí, sonriendo nerviosamente. «Aquí tiene, padre», dijo Jim al regresar. Me sentía mucho mejor, pero notaba cómo el padre me miraba con esa mirada acusadora que solo ellos saben hacer, y comenzaba a sentir mis mejillas arder. «Gracias. Entonces, las espero ver pronto a ambas en la misa», dijo con una sonrisa amable. «Sí», contestamos las dos al unísono. El padre Felipe salió y ambas soltamos un suspiro de alivio. «De acuerdo, no soy una mojigata, pero qué horror que el padre piense que estás haciendo cosas inapropiadas con Frin», dijo Jim justo cuando la campana de la tienda volvió a sonar. Juro que quise arrancarla. Las dos miramos, temerosas, hacia la puerta para ver quién había entrado. «Ah, bueno, eres tú», dijo Jim, aliviada. «Nada que no sepas». «Hola, Jim», saludó Frin, algo confundida mientras levantaba una bolsa negra. «Mira lo que te conseguí». «Tía G», gritó Lea, corriendo desde los brazos de Frin hacia Jim. Ambas estábamos sorprendidas. «¿Y a ti qué te pasó hoy, mini castaña?», preguntó Jim riéndose. «Estás muy cariñosa conmigo». «Mami está aquí», contestó Lea feliz. «Claro, si está esa morena, tú eres feliz». «Sin ofender, Frin», dijo Jim, mirando a Frin, quien ya estaba arrodillada frente a mí, revisando mi pie. «No te quiero», dijo Lea, ofendida por la broma. «Creo que las veré luego», dijo Jim, dándole un beso en la mejilla a Lea. «Yo siempre te quiero, hermosa», le dijo con ternura. «Frin, cuídala bien o tendrás que vértelas conmigo», añadió con una sonrisa, y Frin asintió. «Es una tobillera»,
Creo que te dará más estabilidad en el pie, me dijo Frin una vez que Jim salió de la tienda. No tenías por qué. Creo que ya dejamos claro que los no tenías por qué no aplican aquí, respondió Frin divertida. Era cierto. Una vez que Frin me puso la tobillera, el dolor no desapareció, pero al menos sentía mi pie más estable, como si pudiera moverlo mejor. Pasaba ya de mediodía y Frin había ido por los almuerzos para todas. Finalmente estábamos descansando tranquilamente. Frin había sido una gran ayuda durante todo el día. Cuando alguien venía a la tienda, ella era quien buscaba los productos, mientras yo me encargaba de cobrar. Frin, no quiero abusar de tu amabilidad, pero en la parte de atrás tengo unos sacos que llevan tiempo allí. Son muy pesados y no puedo moverlos sola, le dije con un poco de vergüenza. Después de todo, me estaba aprovechando de mi fuerte morena. No te preocupes, cariño, iré a moverlos, dijo, dándome un beso en la coronilla. Luego me miró a los ojos y sentí un vuelco en el estómago. Te quiero, le dije mientras se alejaba hacia la bodega. Yo también te quiero, respondió, deteniéndose un momento para mirarme con esos hermosos ojos cafés. Habían pasado solo unos minutos cuando la puerta de la tienda se abrió nuevamente. Beck, ¿estás bien? Me dijeron que te has lastimado, dijo James entrando con sus típicas botas y sombrero vaquero. Hola, James. Solo fue un accidente, dije, intentando mantener la calma. ¿Por qué no me lo dijiste? Pude haber ido a cuidarte, ayudarte, hermosa, respondió. Era curioso, hace casi 3 años, James nunca se interesó por mí, ni siquiera me ofreció la más mínima ayuda. Ahora parecía ser el chico amable del pueblo, dispuesto a estar a mi lado en cada paso. ¿Qué cambió? En serio, estoy aquí para ti. No es necesario. La voz ronca de Frin salió desde el fondo de la tienda. Eso era lo que había cambiado. Frin había llegado. ¿A ti qué te importa, forastera? James prácticamente gritó. Me importa la seguridad de Becky, respondió Frin con firmeza. Yo la puedo cuidar mejor, insistió James. ¿Sí? ¿Y dónde estuviste estos últimos 3 años? Preguntó Frin manteniéndose calmada. Eso no es asunto tuyo, forastera. Ya basta, James, interrumpí antes de que las cosas se calentaran más. Frin me cuida, y solo me interesa su protección. Gracias por todo, James, pero te puedes ir. No me digas que andas de nuevo con esas tonterías, dijo James con una sonrisa torcida. No lo negaré, es provocativo, pero es una aberración, Becky. Deja esas ideas. Creo que es hora de que te vayas de aquí, James, dije entre dientes intentando mantener la compostura. Pídele disculpas, exigió Frin. Tú, forastera, eres un problema, una mala influencia para este pueblo. El rostro de James se tensó, sus músculos sobresaliendo y su rostro enrojecido. La vena en su cuello palpitaba amenazadoramente. «Lárgate». Frin dio un paso hacia él. «Te arrepentirás. Llegará el día en que vendrás pidiendo perdón. Y tú, Frin, te arrepentirás de haber pisado este pueblo. Voy a demostrar que no eres lo que pareces». «¿Eso es una amenaza?», preguntó Frin, en tono desafiante. «Sí, lo es. Y para ti, Becky, es una advertencia». «Ahora lárgate», dijo Frin, empujando a James hacia la salida de la tienda. «Al final, ella terminará conmigo, como todas aquí», pude escuchar a James murmurando mientras salía. «Aprende a ser un caballero y luego regresa», terminó Frin, empujándolo fuera de la tienda. Afortunadamente, el resto del día fue mucho más tranquilo. Frin me convenció de regresar temprano a casa, y la verdad es que prefería hacerlo. Me encantaba la idea de volver a un hogar cálido, tranquilo, con la compañía de mi hermosa morena y mi hija. Un hogar lleno de paz, con mis 2 chicas favoritas. Los días pasaban rápidamente, y la relación entre Frin y yo se hacía cada vez más fuerte. Aunque no habíamos pasado de besos y de dormir juntas, se sentía increíble. Frin seguía siendo reservada sobre su pasado, pero era un amor conmigo y con Lea.
Los pequeños momentos de cercanía en la cama se habían repetido más de una vez. Si no fuera porque Frin siempre mantenía la calma, seguramente ya habríamos llegado más lejos, porque yo perdía toda noción de realidad cuando sus labios tocaban mi piel. Para mi mala suerte, el 23 de diciembre había llegado. Hoy se cumplían exactamente 3 años de la muerte de mis padres. Sentía el dolor en mi pecho como si hubiera sido ayer. Y para empeorar las cosas, Frin había estado bastante rara todo el día. Aún tiene muchos problemas enfrentando sus propios demonios. Ha estado distante, apagada, y no ha querido que me acerque mucho. Le tengo paciencia, como me lo ha pedido, pero siento la necesidad de saber qué le sucede. «Frin, ¿me acompañas a ver a mis padres?», pregunté. Ella estaba sentada en la cocina mirando al vacío. Me miró desconcertada. «Si me acompañas al cementerio a ver a mis padres», repetí. «Claro», respondió aún con la mirada ausente. «¿Estás bien, amor?». Extendí mi mano sobre la mesa para tomar la suya. «Te siento distante». «También es un mal día para mí», confesó. «¿Por qué?», pregunté, pero enseguida noté una mueca en su rostro. Sabía que no le gustaba hablar de ello. «Es curioso cómo es la vida», respondió mirando por la ventana. «Hoy también perdí a personas importantes para mí», admitió, mirándome finalmente. Sus ojos, normalmente cálidos, parecían fríos, como si estuviera luchando con un viejo dolor. «Lo siento, no lo sabía», dije, preguntándome a quién había perdido. «Quizás sus abuelos, ya que hasta donde sé, sus padres y hermanos están vivos». «Está bien», respondió, tomando una respiración profunda. «Vamos a cambiarnos para ir». Se levantó y subió al cuarto, y me preocupé por ella. El camino al cementerio fue lento y silencioso. Mi pie ya estaba mejor, así que yo conducía. Frin, por su parte, seguía en su propio mundo, mirando por la ventana el paisaje de árboles congelados y la nieve que cubría las montañas alrededor del pueblo. Vivimos en un pequeño valle rodeado de montañas hermosas, pero hoy, con la mirada de Frin, todo parecía teñido de tristeza. Frente a la tumba de mis padres, no pude evitar romper en llanto una vez más, pero esta vez Frin estaba a mi lado. Me aferré a su pecho, buscando consuelo. Sus brazos me rodearon, atrayéndome más hacia ella. Sentí sus labios en mi frente, relajando mi agitado corazón. «Estoy aquí, cariño», susurró, mientras sus brazos frotaban los míos, haciéndome sentir especial y protegida. «Gracias. Vamos a casa, ya es suficiente por hoy», me dijo suavemente. Caminé aferrada a su cuerpo hasta la camioneta. Aunque había pasado el tiempo, la opresión en mi pecho seguía siendo la misma. Frin me apoyó en silencio, pero con una presencia tranquilizadora. Mientras conducía de vuelta, cada cierto tiempo tomaba mi mano y la apretaba suavemente, recordándome que estaba allí para mí. Subí a las escaleras del balcón de mi casa cuando Frin me llamó. «¿Te importa si uso la camioneta?», preguntó tranquilamente. «Quiero ir a conseguir unas cosas». «Claro, adelante. ¿Quieres que te acompañe?», le ofrecí rápidamente. «No, tranquila, quiero ir por unas sorpresas», respondió dándome un pequeño beso en los labios. «Ten cuidado, por favor», le pedí con una sonrisa. «Lo tendré. Y tú no salgas de la casa, cierra todo. No quiero volver a encontrarte herida», me dijo en tono protector. «No lo haré», le respondí antes de besar sus dulces labios una vez más. La vi partir en la camioneta a paso lento. Aún era temprano, apenas las 11 de la mañana. Entré en la casa con Lea, lista para preparar el almuerzo para todos. El problema llegó cuando el reloj marcó las 3 de la tarde y Frin aún no había regresado. La noche cayó y el antiguo reloj de mi abuelo marcaba ya las 11:30 de la noche, pero Frin seguía sin volver. Me senté a ver las noticias tratando de calmar mis nervios. Hoy es un trágico día para varias personas en Estados Unidos. Por alguna razón, el 23 de diciembre se ha teñido de rojo en los últimos 5 años para diferentes familias importantes en todo el país, decía la presentadora.
Aunque intentaba prestar atención, mis pensamientos estaban en otro lado. Podemos recordar que hace 4 años la hija del coronel de nuestra armada fue asesinada junto a su hijo en una de las tragedias más tristes de esta fecha. También recordamos la muerte de la hija de la famosa actriz Natasha Novikova y su hija, en un accidente hace 2 años. Y no olvidemos a la hija del embajador inglés, que falleció hace 3 años junto a su hijo. En lo que se sospechó fue un asesinato encubierto. Hoy las familias visitaron las tumbas de sus seres queridos, incluyendo al embajador, quien fue visto devastado frente a la tumba de su hijo. Apagué el televisor. No necesitaba escuchar más sobre las tragedias de otras personas en un día como hoy. Eran familias importantes, y claro, todos hablaban de ellas. Pero si Frin muriera hoy, nadie hablaría de eso, al igual que nadie mencionaba la muerte de mis padres. Mi corazón latía cada vez más fuerte al pensar que Frin aún no había llegado. El dolor en mi pecho crecía. Me senté nuevamente junto a la ventana, viendo el árbol de Navidad que habíamos decorado juntas. Frin había insistido en que necesitábamos un árbol grande, una estrella en la punta y un tren dando vueltas en la base. Quería que Lea recordara la Navidad como un momento alegre, lleno de luces y felicidad, no como nosotras, que cargamos con recuerdos dolorosos de estas fechas. Me quedé mirando por la ventana, observando el camino que llevaba a mi casa, esperando ver alguna luz acercarse. Pero, para mi desgracia, la historia parecía repetirse. Mi corazón dolía con cada minuto que pasaba, mientras las agujas del reloj seguían su curso. Los grandes copos de nieve se acumulaban en el vidrio y Frin no llegaba. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Los recuerdos del pasado comenzaban a inundar mi mente. Temía que la historia se repitiera y que Frin hubiera sufrido el mismo destino que mis padres. El olor a rollos de canela y manzana llenaba la casa, una sorpresa que había preparado para Frin, sabiendo cuánto le gustaba. Pero con cada minuto que pasaba, mi corazón se rompía un poco más al no ver ninguna señal de mi morena. «Por favor, llega», susurré con la cabeza apoyada en el frío cristal. «Vamos». «¿Dónde estás?» «Es tarde. Vuelve», supliqué, repitiendo las mismas palabras que había dicho años atrás. La misma oración que había hecho, esperando que esta vez fuera escuchada. Mi corazón se hacía pedazos y Frin seguía sin aparecer.